Bienvenidos al Gato Crítico. El día de hoy hablaremos de un personaje de anime, y para conmemorar que este anime acaba de sacar su nuevo final, así por lo tanto hablaremos de Deku, de Boku no Hero, el cual, fuera de la fanbase, es un tanto polémico, y no porque haga malas acciones, sino porque tiene una empatía e idealismo muy tóxico al punto que lo hace irritante. ¿Pero tienen razón estos comentarios? Lo descubriremos y veremos cómo muchos puntos tienen razón y en otros exageran. Antes de empezar, y aunque nos pese, Japón tiene la realidad alterada, y esto afecta mucho en muchos de los problemas de los animes actuales. Como saben, Deku es el protagonista de My Hero Academia, o Boku no Hero. Todo inicia con un Katsuki Bakugo. Vemos que desde niños, el Deku tenían una relación muy pero muy tóxica, rayando en la codependencia. Ninguno puede hacer su vida sin el otro. Y sí sé que al final Bakugo se arrepiente de todo lo que hizo, pero en lo personal ya era tarde. Desde un inicio, Bakugo rechaza a Deku porque no tenía don y porque lo hizo ver débil delante de sus amigos ayudándolo a levantarse. El conflicto pudo morir ahí, pero Deku, a pesar de no tenerle miedo y enfrentarlo, al defender a otros niños nunca dejó de intentar de ser su amigo, al menos antes de la secundaria, pero dejando de lado que literalmente le dijo que dejara de respirar mientras que le rompía su libreta, la cual era de mucho valor para él. Pero todo empeora cuando ya están en la UA. Deku tiene su don y Bakugo está en su clase. Los dos simplemente se pudieron ignorar mutuamente, pero por alguna razón Deku siente culpa y tiene la necesidad de decirle a Bakugo que su don se lo heredó el héroe favorito de los dos. Pero ¿por qué le dices a tu bully tu mayor secreto sobre tu madre? De ahí su codependencia empeora, y más cuando Bakugo se da cuenta que Deku decía la verdad sobre su don heredado, obligándolos a trabajar juntos. Pero creo que lo que molesta es que literalmente todos dicen que son amigos de la infancia. ¿Cuáles amigos? Si Bakugo le hacía la vida imposible a Deku, él aún así lo consideraba su amigo, al chico que lo amenazaba y rompía sus cosas. Está bien que se hayan empezado a llevar bien, pero tenían que reconocer primero que eran víctima y victimario. Esto es una de las causas por las que Deku no es muy querido, y obviamente sea un mecanismo de defensa de ambos, donde Deku quiere mostrarle a Bakugo que sí es fuerte y capaz de ser un héroe, y Bakugo no quiere ser inferior a ningún ser vivo. Para mí, este es el punto donde tienen más coherencia, ya que ¿quién quiere hacerse amigo de su bully? Dato, según el violentómetro escolar, Bakugo está en un nivel naranja, gente. Naranja. Destruyó objetos personales e incitó al suicidio. No es solo molestar que se pueda olvidar cuando maduran, y listo. El bullying cruzó límites muy serios. Y sí saca de onda que Deku aún así le haya contado su secreto más personal, y todavía digan que son amigos de toda la vida. El que Deku sea una persona muy sensible e idealista es causa de molestia, ya que llora por todo. O eso dicen. Realmente en los 180 capítulos solo llora en como 10 capítulos en total. Generalmente he visto que a la gente le cae mejor el Deku de las películas que el del anime, y puedo entender por qué. En las películas está más balanceada su personalidad y su actitud respecto a los villanos, mientras que en el anime Deku quiere comprenderlos y entender el origen de su maldad. En las películas simplemente se hace amigo del personaje en turno, hace team up con Katsuki Bakugo y Shoto, estos dos se separan, Deku y el amigo en turno llegan al final y ¡pum! Deku acaba con el enemigo sin cuestionar su pasado ni nada de eso. Pero también entendamos que el formato de duración es mucho menor y por eso va más al grano. En el caso del anime, el problema radica en que Deku siempre trata de ser empático con el villano en turno, así como con el personaje atormentado en turno. Y está bien, pero fue un recurso que se sobreexplotó mucho más en el arco final, porque creo que hay un punto donde uno debe entender cuándo no es posible negociar. También hay que ser claros, Deku nunca blanqueó ni le quitó peso a las acciones de Shigaraki ni de All for One, pero siempre intentaba que cambiaran su rumbo y se arrepintieran. El problema es que con ellos no funciona este recurso, porque vamos, literalmente son asesinos en masa. Por mucho que sufrieran, ya no merecían la posibilidad de redención ni empatía, y es por eso que literalmente nadie se queja cuando se aplica este recurso con alguien que solo era un güey que robaba 7-Eleven y lo grababan. Nunca mató ni hizo cosas horribles y ahí sí tenía sentido.
Pero ¿por qué con Gentle Criminal sí funciona y no con Shigaraki? Shigaraki toda su vida, desde que nació, fue un títere de All From One, mismo que le quitó su don original y le dio uno incompleto que hacía imposible controlarlo. Eso hizo que literalmente fuera el portador ideal, nunca tuvo opción real. Pero ¿por qué fuera del fandom o fuera de los fans de la Liga de Villanos no termina de funcionar? Y es por sus acciones. Sí es verdad que él, como Dabi, Toga o Mr. Compress, no tuvo realmente una opción, pero llega un punto donde tus acciones superan la empatía que los demás pueden sentir por ti. Está bien entender el origen de sus actos, pero otra cosa es querer que cambie de bando, que sea bueno y entienda sus errores. Llega un punto donde las acciones rebasan la empatía que uno puede sentir, porque aunque ese personaje se rehabilite e integre a la sociedad, sus crímenes pesan más. No robó una tienda o se quedó solo en amenazas, cometió asesinatos en masa y destruyó una ciudad entera. Sí, la vida de Shigaraki fue horrible, literalmente le pasó de lo peor que le pueden hacer a un ser humano, le quitaron el control de su vida, pero él también disfrutó parte de esa destrucción y nunca mostró un arrepentimiento real. Tal vez era porque tenía a sus amigos con él, pero eso no cambia que sus acciones no tienen justificación ni tendrían remedio. Por eso, el hecho de que Deku se empeñara tanto en entender a Shigaraki y salvar a su niño interior puede resultar chocante, porque hasta los portadores anteriores y su propia abuela le decían que acabara con él de una vez, que ya no tenía remedio. O cuando intentó hacer reflexionar a All For One, ahí sí se mamó, perdonen. ¿Pero está mal que haga esto? Sí y no. El exceso de empatía es malo porque a la larga va a salir mal tarde o temprano. Alguien se aprovechará de esa bondad, que es el menor de los casos, o simplemente te toque un golpe de realidad donde empeoras la situación o no te escuchan y acaban contigo. Pero es la mayor cualidad de Deku, es lo que hace un buen héroe, porque a pesar de la turbulenta relación que tenía con Bakugo, no le importó arriesgarse y salvarlo de monstruo de lodo, ganándose el respeto de All Might, convirtiéndose en su heredero. Pero también esta cualidad es de utilidad, ya que Deku ve más allá de la capa superficial de una persona. Festival deportivo. Todos estaban admirando los combates y estrategias del otro, pero es ahí donde Deku es el único que ve que hay algo mal con Shoto, ni All Might lo nota, y eso que Endeavor le dijo que literalmente él creó a Shoto. En el manga es más turbio, porque usa el kanji de cosa y propiedad, dando a entender que no ve a Shoto como su hijo, y eso habla muy bien de él. A mí llega un güey y me dice, soy mejor que tú, ñi, no vine a ser amigos, ñi, y ni le vuelvo a dirigir la palabra, pero el interés de Deku y su comportamiento misterioso llaman la atención de Shoto, haciendo que él mismo llame a Deku para hablar en privado. Ahí Shoto piensa que Deku podría ser hijo de All Might, ya que cree que también es producto de un matrimonio por Quicks, y le cuenta lo horrible que fue su vida con Endeavor, que se me olvidó mencionar que es su padre, y eso genera un golpe de realidad en Deku, y es cuando decide ayudarlo más, porque Shoto le dice que quiere ser el número uno usando solamente su hielo, y lógicamente Deku se queda sacado de onda, pero no decide ignorar lo que le dijo, decide actuar. Y lo primero que hace es enfrentar a Endeavor y decirle prácticamente que no tiene que vivir a través de su padre, siendo que él ya es el héroe número 2. Literalmente se arriesgaba a que le pusieran un bloqueo en agencias o a que el loquito le metiera un buen golpe. Pero donde Deku se gana mi respeto es su pelea con Shoto. A Deku realmente no le importa ganar en este punto, no cuando una persona la está consumiendo la ira por algo que no puede controlar. Entonces Deku decide actuar. Trata de dialogar con él, hacer que él no es su padre, que él su don no es de este mismo. Deku literal se está destruyendo con tal de salvar a Shoto de la oscuridad, y lo logra haciéndole recordar que su don no lo hace una extensión de su padre, porque su don es suyo. Y si bien Deku no quitó todo el odio que Shoto siente, sí hizo que diera el primer paso a la sanación. Y si Deku perdió el festival deportivo, pero salvó a una persona de su oscuridad, y lo liberó de su propia prisión. Mismo que Shoto reconoce que Deku lo salvó de la oscuridad, y sin él seguramente habría tomado el mismo camino de su hermano.
Mismo caso con Eri. Deku no se rindió para rescatarla, o Kota. En ambos casos quedó con lesiones permanentes y nunca se lamentó porque es un héroe que sabe que a veces hay que sacrificarse a uno mismo para un bien mayor, así como rompió sus huesos para salvar a un chico de la oscuridad y a un niño de un villano musculoso, sin contar que se metió a una base de una organización peligrosa, arriesgando su vida sin importar las consecuencias, con tal de que dejaran de experimentar y torturar a una niña, así como sacrificar su don que tanto amaba, con el fin de salvar a Japón y el mundo, y su motivación como tal de que sus amigos pudieran volver a sonreír y que así tengan un futuro. Y les pregunto, ¿no es lo mismo que hace Spider-Man o Superman? Personajes que arriesgan todo con tal de enderezar el camino de sus villanos y evitar que otros lo hagan. Señor de las pizzas, señor... bueno, esto depende de usted, pero... ella tuvo muy mala suerte. Quizá podríamos dejarlo pasar. Le suplico me perdone. Sí. Ok, bien. Oye, está bien, está bien. Cometiste un error. Solo, por favor, no hagas que me arrepienta. Entonces, ¿Deku es un mal personaje? No exactamente. Deku es un gran héroe, y sí a veces exagera con la empatía con villanos, pero el mayor problema es la desinformación y malas traducciones, porque recordarán que todas las redes decían que la clase A ignoró a Deku durante 8 años, que toda la clase se acostó con Urachia, que terminó trabajando en un McDonald's, literal. Redes decían que la clase A ignoró a Deku por 8 años, que toda la clase se acostó con Uraraka, que terminó trabajando en McDonald's. Literal, toda desinformación por parte de las cuentas de X, antes llamado Twitter, donde muchas veces alterabas diálogos con tal de enaltecer algunos ships. Y no, si Deku dejó de ser un héroe porque decidió ser un profesor, decidió formar de la enseñanza para ayudar a la futura generación. Y sí, sus amigos ya no se ven como antes. Literalmente antes vivían juntos, pero se deja claro que se frecuentan. El odio a Deku está muy injustificado en este caso, porque literalmente todo es saco de memes de internet. Pero ya dirán, Gato, entonces es buen personaje. Sí, es un buen personaje, muy equilibrado en lo bueno y malo, pero es mal protagonista. Muchos otros personajes destacan más en historia y desarrollo que él, y en matices él es un blanco, y personajes como Ida, Shoto, Kirishima y hasta Bakugo son personajes, si quieres, blancos, pero a su vez moralmente grises también. Pero Gato, el arco de Deku Vigilante, amigos, el arco no dura ni 5 capítulos. El problema es que llega el punto que quieres que toda la clase destaque y brille, que cuando le toca su momento al prota ya no es especial, y eso pasa en gran medida con Deku y My Hero Academia. Deku tendrá muchos dones, pero no brilla como protagonista, y yo siento Deku siendo profesor es algo propio del personaje, porque él siempre busca ayudar a los demás, y meterse en la área de la enseñanza es algo que él haría para apoyar y prevenir futuros villanos o a niños con problemas, como ya vimos. Pero el problema está que no fue bien manejado, literal no lo plantearon bien, solo vio a una chica hablando bien de Aizawa y se prendió el foco, sin contar que terminó la guerra y ¡pum!, están en clase 2A, y ¡pum!, ya es la graduación, y a la siguiente página pasaron 6 años. Sí, porque de los 8 años, 2 son de la escuela, y ya son adultos. ¿Ven? Fue un speedrun. Sé que después de vencer a Shigaraki solo quedaban 5 capítulos, de 20 a 25 páginas, y no se pudo establecer mejor, pero creo que se pudo dejar pequeños guiños a lo largo de los capítulos, no que nadie realmente lo vio venir. Ya con el final 2.0, ahora sí es el final, lo manejan mejor. En sí no sabremos por qué Horikoshi no pidió al menos 2 capítulos más para completar los argumentos y motivaciones, pero sabemos que seguramente que fue por motivos de salud, porque por ventas no fue, porque a diferencia a lo que dicen los haters, es que My Hero después del arco del campamento nunca bajó sus ventas al punto de ser cancelados.
En sí creo que Deku sí no es tan buen protagonista, pero sí es un buen puente y conductor porque él motiva a sus amigos, los motiva a cambiar y sacar lo mejor de ellos y demostrando que es un gran héroe aunque no tenga un don. Soy el gato crítico y les deseo buen día.